Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de esas partes que cuando fallan provocan ruidos, tronidos o zumbidos que son bastante molestos y que se escuchan en la parte de abajo del vehículo. Como sabemos, esto de los ruidos es un problema bastante común, principalmente en los vehículos ya de media vida. Vehículos de segunda o tercera mano tienen mucho este tipo de problemas de diferentes tipos de ruidos debajo del vehículo mientras vamos manejando. Entonces en este video voy a hablar acerca de las partes que más comúnmente provocan este tipo de problema y sin más rodeos vamos a empezar. Entonces empezamos con los bujes o las gomas de suspensión. Entonces los bujes o gomas de suspensión son empaques o piezas de goma que evitan el contacto metal con metal entre diferentes piezas de la suspensión, como son los brazos de control, barras estabilizadoras, horquillas, entre otros componentes de la suspensión, los cuales muchas veces se hacen viejos, se agrietan hasta ponerse muy duros o deshacerse completamente, provocando sensación de manejo desagradable, ruidos de golpeteo de metal con metal, principalmente en los desniveles y en las irregularidades de la carretera mientras vamos manejando. Y en el caso de los bujes de la suspensión, se pueden revisar fácilmente, se puede hacer una inspección visual, es muy fácil detectar cuando están agrietados, cuando están muy duros, cuando ya se están deshaciendo o cuando simplemente desaparecieron y tenemos ese contacto de metal con metal. Entonces a continuación tenemos las rótulas y terminales de dirección. Estas piezas son muy importantes para lo que es el sistema de dirección del vehículo y básicamente son las que van a conectar el rack and pinion o la cremallera con las ruedas y son las que van a transmitir el giro que vamos a estar haciendo con el volante hacia las llantas. Y estas rótulas o terminales de dirección son de esas piezas de las que más se dañan, de las que más causan problemas en el sistema de dirección, ya que la función que tienen es muy importante, tienen mucho desgaste, están en uso constante y lo que más comúnmente vamos a ver son rótulas de dirección, las cuales inicialmente se daña el cubrepolvo y cuando se daña el cubrepolvo y pierden lubricación rápidamente el proceso de desgaste se acelera demasiado y empiezan a generar juego excesivo, lo que provoca estos ruidos y vibraciones. Los síntomas que vamos a tener cuando fallan las rótulas o terminales de dirección es el juego en el volante, vibraciones en el volante y los ruidos. Muchas veces los ruidos son a media y alta velocidad y en algunos escenarios se hacen bastante notorias al girar el volante. En el caso de las terminales de dirección también es relativamente sencillo revisarlas. Se pueden revisar subiendo las llantas delanteras y moviendo la llanta de manera lateral. De esa manera podemos ver si hay juego en la llanta y si está ocasionado directamente por las terminales de dirección que tienen un juego excesivo. Y de la misma manera podemos escuchar si se generan estos ruidos al estar moviendo la llanta de manera manual. Y también visualmente es fácil notar cuando las rótulas pierden lubricación, cuando están flojas, maltratadas y cuando el cubrepolvo también está roto o está totalmente destruido. Esas son señales muy claras de que la terminal de dirección está dañada y tenemos que cambiarla. Adicionalmente también tenemos que mencionar que cuando se cambia la terminal de dirección de un lado, lo más recomendable es cambiar las dos al mismo tiempo. A continuación tenemos los amortiguadores. También, cuando los amortiguadores se dañan o se hacen muy viejos, van a provocar ruidos en la parte de abajo del vehículo, principalmente también en los desniveles, los baches, las irregularidades de la carretera, en los topes. Todo esto va a provocar ruidos cuando los amortiguadores están dañados. Y de la misma manera, los amortiguadores son un problema bastante común en los autos de media vida, en los autos de segunda mano, ya que generalmente los amortiguadores se tienen que cambiar alrededor de los 50,000 kilómetros, pero muchos vehículos que ya pasaron los 50,000 kilómetros todavía traen los mismos amortiguadores y es bastante común que ya estén en la parte final de su vida útil o ya no sirvan. Los amortiguadores que más ruidos ocasionan son los que ya tienen problemas que ya son notorios visiblemente, los que ya tienen fugas de aceite, los que ya se ven con daños en el cubrepolvo. A veces es posible escuchar los sonidos de golpeteo y los sonidos que podemos escuchar cuando tenemos problemas de amortiguadores pueden ser ocasionados por amortiguadores, como lo menciono, ya muy viejos por el mismo amortiguador o también pueden ser ocasionados por la misma base del amortiguador o también por los zules o bujes de montaje de los amortiguadores que ya no sirven o que ya están muy agrietados también, lo que estén provocando los ruidos en la parte de abajo del vehículo relacionados con amortiguadores. Y de la misma manera que con otro tipo de piezas de la suspensión, es muy recomendable, si vamos a cambiar un amortiguador, lo más recomendable siempre es cambiar los dos al mismo tiempo
ya que los amortiguadores son demasiado importantes para el sistema de suspensión. Tienen que tener una acción uniforme en los dos lados, ya que afecta no solo al tema de la suspensión, sino también al frenado, a la estabilidad del vehículo al dar giros en altas velocidades principalmente. Por lo tanto, vuelvo a mencionar que es muy importante. Si se va a cambiar un amortiguador, es preferible cambiar los dos al mismo tiempo, y también no dejar de mencionar que tienen que ser amortiguadores de calidad, por supuesto. Entonces de ahí pasamos a otra de las partes que también muy comúnmente provocan tronidos debajo del auto, ruidos y tronidos principalmente, y son partes que se desgastan con bastante frecuencia. Y estoy hablando de los sway bar links, los tornillos estabilizadores o barras estabilizadoras. Estas partes tienen la función de crear una conexión entre el guiado de las ruedas y la barra estabilizadora del eje. De esta manera se logra una interacción óptima entre ambas partes, lo que minimiza la inclinación lateral del vehículo en los giros, garantizando así una adherencia segura a la carretera. Y generalmente lo que sucede con estas piezas es que pierden grasa, se daña el cubrepolvo, empiezan a perder lubricación, empiezan a desarrollar juego y pierden estabilidad. Es una parte que falla muy frecuentemente, causando ruidos y tronidos, los cuales se hacen muy notorios principalmente, volvemos a lo mismo, en los baches, en los desniveles y en las irregularidades del terreno, principalmente en los desniveles más marcados. Cuando fallan este tipo de piezas por la función que tienen, generan tronidos bastante notorios, y al igual que el resto de las piezas que he estado mencionando, si vamos a cambiar una o si notamos que alguna ya está en la parte final de su vida útil, ya tiene el cubrepolvo destruido, ya perdió lubricación o ya tiene mucho juego, lo más recomendable de igual manera es cambiar las barras estabilizadoras de los dos lados. Algunos vehículos traen una por lado, otros van a traer dos por lados, traen una grande y una más pequeña, otros traen solamente una. Todo depende del tipo de suspensión del que tenga cada vehículo. Entonces a continuación tenemos lo que es la flecha homocinética. La flecha homocinética, cuando falla, va a causar zumbidos principalmente a media y alta velocidad, y también se va a hacer muy notorio al girar el volante. Y básicamente lo que hace esta junta o flecha homocinética es transmitir el giro de la transmisión a las ruedas, permitiendo el giro sin perder el movimiento de las ruedas. Por eso vemos que este tipo de junta homocinética tiene una o dos articulaciones, precisamente para transmitir el movimiento y permitir el giro de las ruedas al mismo tiempo. Por lo tanto, la función de esta pieza es muy importante, y el castigo y las condiciones en las que trabaja son bastante demandantes, bastante duras, por lo cual cuando la pieza pierde lubricación en sus articulaciones, cuando se daña la bota o el cubrepolvo que tiene, rápidamente pierde lubricación y empieza un procedimiento acelerado de desgaste que afecta directamente al mecanismo de las articulaciones, desgastando los rodamientos internos y provocando esos zumbidos tan característicos que se hacen muy notorios a media y alta velocidad, y también cuando giramos el volante. La siguiente parte que cuando falla causa ruidos, tronidos o zumbidos va a ser la cremallera o el rack and pinion. Y básicamente la cremallera o el rack and pinion es esa parte central del sistema de dirección del vehículo, y es la parte que va a transmitir el giro a las ruedas. Básicamente lo que tenemos es el volante, la columna de dirección, el rack and pinion, las terminales de dirección, y de ahí se conecta hacia las ruedas. De esa manera podemos girar el vehículo por medio del volante, y el rack and pinion se va a encargar de dirigir las llantas hacia los lados. Por lo tanto, cuando tenemos problemas de vibraciones en el volante y ruidos debajo del vehículo, de las primeras partes que tenemos que sospechar es de las terminales de dirección, como ya lo estuvimos mencionando inicialmente. Pero va a haber algunos casos donde las terminales de dirección no son el problema, y el problema es directamente el rack and pinion. El rack and pinion es esa parte central que estamos mencionando, la cual también, cuando ya está muy desgastada, cuando ya está muy vieja, cuando ha tenido otro tipo de problemas como son golpes, muchas veces después de un choque o después de mucho desgaste o de problemas internos que pueda tener el rack and pinion o la cremallera de dirección, esta puede generar juego lateral que da esa sensación de que el rack and pinion está flojo, y en el mismo volante se puede sentir que el volante se mueve, tiene un juego excesivo antes de que empiecen a girar las llantas, y en esos casos es donde vamos a tener ruidos ocasionados por el rack and pinion. Y en el caso de la falla relacionada con el rack and pinion o caja de dirección, dependiendo del sistema de dirección que tenga cada vehículo, la manera de detectarlo es la misma que con las terminales de dirección. Se suben las llantas de la parte de enfrente, se mueve la llanta de manera lateral
lateral y ahí nos vamos a dar cuenta si el problema es solamente de las terminales de dirección o si se transmite ese juego hasta lo que es el rack and pinion. Cuando es así, el juego que detectamos en la llanta nosotros al moverla manualmente se siente flojo, se siente suelto, se siente ese juego excesivo y ahí nos vamos a dar cuenta que el problema está más relacionado ya con el rack and pinion o la cremallera de dirección. Entonces, la siguiente parte que cuando falla provoca ruidos o zumbidos van a ser los valeros o rodamiento de las ruedas. Y básicamente lo que hacen estos valeros o rodamientos es conectar al eje con las ruedas, lo cual permite el giro de las llantas. Y están en la parte central de la rueda. Y en el caso de estos valeros o rodamientos, con el tiempo se van desgastando, van perdiendo lubricación, lo que termina por provocar esos ruidos, principalmente zumbidos. Se le conoce como el ruido o el zumbido de valero. Y este ruido zumbido sale directamente desde el centro de la rueda y se hace muy notorio mientras vamos manejando el vehículo y a altas velocidades. Generalmente los valeros pueden tener una duración de alrededor de 80,000 millas o 100,000 kilómetros o más, pero esto va a depender de las condiciones de manejo, de la calidad de los valeros, entre otros factores, por lo cual muchos autos ya de segunda o de tercera mano que ya pasan de las 100,000 millas o 150,000 kilómetros, ya después de esa cantidad de millas ya se va haciendo cada vez más probable que nos podamos encontrar con este tipo de problema de ruidos ocasionados por los valeros o rodamientos de rueda. Y hablando de los valeros o rodamientos, aparte del ruido, también pueden generar otro tipo de problemas notorios que pueden ser el juego en la llanta, y ese juego lo vamos a poder revisar de igual manera levantando las llantas de la parte de enfrente, si son los de enfrente, si son los de atrás, pues las de atrás. Entonces se levanta la llanta y con las manos vamos a revisar poniendo una mano arriba y otra mano abajo de la llanta, y de esa manera nos vamos a dar cuenta si el valero tiene juego. Los valeros que ya están desgastados, al girar la llanta se va a escuchar ruido que viene desde la parte central y adicionalmente vamos a notar ese juego excesivo que nos va a estar indicando que el valero ya está dañado, ya que cuando en una llanta el valero rodamiento está en buenas condiciones se va a sentir sólida en ese movimiento de arriba hacia abajo y en el movimiento lateral se va a sentir sólida de la parte del centro, y cuando ya está dañado rápidamente vamos a notar la diferencia de que hay un juego al mover la llanta, lo cual nos va a estar diciendo que el valero o el rodamiento central de la llanta ya está dañado. Entonces lo siguiente van a ser las partes del escape sueltas. Y esta es otra fuente de ruidos bastante común. Y cuando hablo de partes de escape pueden ser el catalizador, silenciador, el tubo de escape o los deflectores o escudos de calor que también pueden provocar ruidos. Como sabemos, el sistema de escape está sujeto en la parte de abajo del vehículo. Es una parte que empieza debajo de lo que es el motor o en la parte trasera de lo que es el motor y pasa por debajo hasta la parte trasera del vehículo. Este sistema de escape tiene un sistema de sujeción que está pensado precisamente para evitar vibraciones excesivas y ruidos debajo del vehículo. De tal manera que cuando alguna de estas partes se suelta, se golpea, se afloja o se deforma, va a provocar ruidos en la parte de abajo del vehículo. Y cuando los ruidos son ocasionados por alguno de los componentes del sistema de escape, se van a escuchar principalmente debajo de los asientos o debajo de la cabina o en la parte de atrás del vehículo. Puede ser ocasionado, como lo menciono, por uniones del catalizador con el tubo, por secciones dobladas o deformadas del tubo de escape, el silenciador o los puntos de sujeción del sistema de escape. También pueden ser ocasionados por los deflectores o los escudos de calor que traen muchos vehículos. Muchas veces estos deflectores se deforman o se golpean, o los puntos de sujeción, como lo menciono, se sueltan o se aflojan, y esto genera esos ruidos y vibraciones que se escuchan metálicos, que son bastante molestos y que muchas veces parece que traemos una lata debajo del vehículo y es bastante molesto. Y de la misma manera, inicialmente lo que podemos hacer es hacer una inspección visual en la parte de abajo, mover con la mano el escape para ver de dónde vienen los ruidos. Y también un punto importante de mencionar es que cuando vamos a cambiar un catalizador, sí es recomendable, sobre todo en esos catalizadores que están soldados, sí es recomendable mandarlos a soldar en un lugar donde se especialicen en el sistema de escape, donde conozcan el sistema de escape, donde sepan soldar estos sistemas para que nos los solden como debe de ir y los puntos de sujeción los coloquen de la manera que tiene que ser. De esa manera el sistema de escape va a quedar bien fijo donde tiene que ir y adicionalmente nos vamos a ahorrar todos esos problemas de ruidos a futuro que son bastante molestos cuando provienen del sistema de escape. Entonces, a continuación, no puedo dejar de mencionar los ruidos al frenar.
los ruidos al momento de frenar también se escuchan debajo del vehículo y son bastante molestos. Y en este caso, cuando el ruido es al frenar el vehículo, lo primero que debemos de sospechar, lo primero que tenemos que revisar directamente son los frenos. Por supuesto, hay que detectar primero si son los frenos de atrás o los frenos de adelante. Lo más común es que sean los frenos de adelante. Y en este caso, hablando de los frenos, puede haber muchas causas. Pueden ser pastillas de freno, baja calidad en las pastillas de los frenos, pastillas de freno muy desgastadas en la parte final de su vida útil. Puede ser problema de disco de freno dañado, discos de frenos cristalizados, discos de frenos ya en la parte final de su vida útil o muy desgastados, muy delgaditos, calipers de freno dañados. En el caso de los frenos de tambor pueden ser el problema de los tambores muy desgastados, zapatas muy desgastadas, cilindros, lo que tiene que ver con los resortes. Algún resorte dañado puede causar estos ruidos también al frenar. En el caso de los frenos de disco, los clips y todo el hardware que se necesita para fijar las pastillas de los frenos también puede causar ruidos al frenar. El polvo y la suciedad excesivos, la falta de lubricación también puede provocar esos ruidos en los frenos. De igual manera, los protectores metálicos que traen muchos sistemas con frenos de disco, cuando esos protectores metálicos se golpean o se deforman, pueden ser causantes también de ruidos al frenar. De tal manera que estas son las partes que más comúnmente cuando fallan causan los ruidos debajo del vehículo, todos estos ruidos, zumbidos y tronidos debajo del vehículo. Y antes de terminar el video voy a mencionar algunos puntos adicionales. El primero es que siempre hay que tener en cuenta que cuando tenemos ruidos debajo del vehículo, no siempre vamos a poder resolverlos solamente con una parte. Dicho en otras palabras, no siempre la causa de ruidos viene solamente por una pieza o por un componente. A veces pueden ser 2, 3 o más componentes. Por ejemplo, si tenemos un vehículo que ya tiene los amortiguadores dañados y ya lleva tiempo así, es probable que ese trabajo que no están haciendo los amortiguadores termine por dañar, por desgastar o por aflojar otras piezas, las cuales también van a estar contribuyendo a los ruidos, ya que tampoco van a estar trabajando al 100%. De tal manera que tenemos que estar preparados porque muchas veces vamos a tener que cambiar 2 o más partes de lo que tiene que ver con el sistema de suspensión y dirección para poder solucionar esos ruidos que se presentan debajo del vehículo. También es importante mencionar que generalmente no es muy difícil detectar cuáles son las piezas que están generando ruidos, pero hay vehículos los cuales están bien mantenidos, que tienen partes de suspensión y dirección en buen estado, con desgaste normal, y se hace un poco más difícil muchas veces detectar los ruidos, por lo cual a veces va a ser necesario poner cámaras, poner micrófonos o poner a alguien que esté desde afuera fijándose o alguien que esté revisando o escuchando en qué momento se presentan los ruidos, ya que como lo menciono, no siempre es tan fácil detectar un ruido cuando está debajo del vehículo. Y pues nada más. De momento lo voy a dejar hasta aquí. También quiero mencionar que ya en el canal tengo videos donde hablo de cómo probar partes de suspensión, dirección, hablo del sistema de escape, hablo de cómo probar las diferentes partes de manera detallada. Voy a poner la lista de reproducción al final y en la descripción para los que quieran ir más allá. Y pues nada más. Por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video, gracias por haber llegado hasta el final. Y no se les olvide darle like o me gusta al video si les gustó o les fue de utilidad. Con eso me ayudan bastante. No se olviden suscribirse también porque voy a seguir subiendo más videos de mecánica, electricidad automotriz y otros temas relacionados con los vehículos. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Muchas gracias y hasta la próxima.